Buenas tardes. El día de hoy hablaremos de la prevención de daños mediante prácticas de cuidado seguro. Soy Carlos Enrique Melo Moreno, residente de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Surcolombiana de Neiva, bajo la tutoría del Dr. Luis Alberto Tafur Betancur, anestesiólogo del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. Este es el capítulo 5 que está integrado en la parte 3 denominada Realización de prácticas de cuidado seguro, la estrategia ofensiva, del libro titulado Las 5 disciplinas para hacer daño al paciente, cómo la alta fiabilidad ocurre, del autor Charles Amour. Iniciamos con la pregunta guía: ¿por qué seguir una estrategia de atención segura ofensiva para reducir el daño al paciente? Pues bien, los equipos, como resultado del entrenamiento simulado o en equipo, aprenden a dominar la capacidad de responder eficazmente a cambios inesperados en el entorno del trabajo y aprenden a ejecutar las tareas de manera individual, favoreciendo el resultado del equipo. Están cada vez más preparados para brindar una atención segura a los pacientes y así lograr el objetivo de cero daño al paciente. Los equipos de atención al paciente que adoptan y aplican sistemáticamente, a través de una extensa capacitación en equipo, un enfoque de atención al paciente de tipo ofensivo, han demostrado un gran progreso hacia el objetivo de eliminar todos los daños prevenibles al paciente. De hecho, las estrategias ofensivas implican la aplicación constante de prácticas de atención segura que han sido probadas y han demostrado que reducen el riesgo de daño al paciente. Una de las estrategias ofensivas, conocida como paquete de atención al paciente, está dirigido a los principales factores que contribuyen al daño en el paciente en un proceso o procedimiento mediante la aplicación de un pequeño conjunto, no más de 3 o 5, de intervenciones basadas en la evidencia que garantizan la seguridad del paciente. En palabras de Robert Baxter, las posibilidades de prevenir las complicaciones parecen mejorar con total adherencia a un conjunto de estrategias preventivas. Pero el problema está en lograr que los integrantes del equipo del cuidado se adhieran a estas pautas. Lograr altas tasas de adherencia a este paquete generalmente requieren que la organización genere una reingeniería de todo el proceso clínico de atención. Así, el objetivo de este paquete de atención es lograr el más alto nivel de confiabilidad en los procesos críticos de cuidado y los resultados obtenidos, mientras que al mismo tiempo se introducen conceptos de trabajo en equipo y comunicación mejorados. De hecho, se ha demostrado que los paquetes de cuidados y otras pautas clínicas probadas son efectivas para reducir el daño al paciente cuando se aplican de manera consistente y uniforme. Existen una serie de hechos que nos permiten observar cómo la generación de estos paquetes de atención al paciente reducen la lesión o daño al mismo. Por ejemplo, el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, utilizó el paquete de herramientas de prevención de caídas y las precauciones universales contra caídas desarrolladas por la Agencia para la Investigación y la Calidad de Atención Médica. Para reducir las caídas de los pacientes gracias a esta estrategia, se pudo observar que la cantidad de lesiones causadas por caídas disminuyó en un 45% en 2 años. Por otro lado, más de 600 hospitales, que representan un total de 926 unidades de atención al paciente, participaron en el Programa Nacional Integral de Seguridad basado en unidades, el cual fue financiado por la Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado en Salud, que se llamó Deteniendo las infecciones urinarias asociadas a catéter, que se basó en la iniciativa del cuidado de la vejiga desarrollado en el Michigan Health and Hospital Association, el cual tiene como centro la seguridad del paciente. A través de esta estrategia, la tasa no ajustada de infecciones del tracto urinario o asociadas al uso de catéter disminuyó un 22.3%. Otro ejemplo de la aplicación de estos paquetes de atención lo utilizó el Centro Médico de Lankenau, que hace parte del sistema de salud de Wynnewood, Pensilvania, donde aplicaron el programa del instituto para mejorar el cuidado en la ventilación mecánica. La aplicación de dicho programa experimentó una reducción en la tasa de neumonía asociada al ventilador desde 9,47 a 1,9 casos por cada 1000 días de respirador y ahorró un total de 1.5 millones de dólares durante un año. Además, el Centro Médico Davis de la Universidad de California en Sacramento implementó un estricto programa de cumplimiento de la higiene de manos, el paquete de inserción de vía central y el paquete de mantenimiento de la vía central. Con estas estrategias, la tasa de infección de torrente sanguíneo asociadas a catéter central disminuyó de 9.6 a 2.5 por 1000 días de catéter central durante un año. Otra evidencia
La ofrece el Centro Médico San Francis, quienes utilizaron la metodología 6 Sigma para priorizar 5 soluciones para reducir a la mitad la incidencia de úlceras de presión en sus instalaciones. Ellos aplicaron el programa de Save Our Skin, el cual se implementó a través de un paquete de cuidado casero, lo que resultó en una reducción del 70% de las úlceras de presión. Así podemos ver que este tipo de enfoques prácticos para eliminar el daño al paciente y procesos críticos para la seguridad que se han desarrollado, probado y demostrado que son estrategias ofensivas eficaces y que sirven como soluciones que implican la aplicación constante y el cumplimiento de los paquetes de atención al paciente, entre otras pautas clínicas probadas, y han demostrado eliminar las amenazas y los peligros en un proceso o procedimiento que podría causar daño al paciente. Las necesidades de cero daño al paciente requieren que se hayan analizado los paquetes de atención comprobados, entre otras pautas clínicas, las cuales han sido probadas y han sido recomendadas por fuentes como la Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado de Salud, el Foro Nacional de Calidad y la Joint Commission, que tienen como objetivo ubicar aquellas amenazas que ponen en riesgo la seguridad del paciente. Estas prioridades se centran en las causas evitables de daño al paciente, que tienen una incidencia inaceptablemente alta. Junto con cada amenaza para la seguridad del paciente, hay estrategias ofensivas o prácticas de atención segura que, si se aplican de manera uniforme y consistentemente, pueden ayudar a los hospitales y sistemas de salud a lograr el objetivo de cero daño al paciente. Por lo tanto, se trata de identificar aquellas condiciones adquiridas en el hospital que representan amenazas de seguridad al paciente, las cuales, como se puede observar en la diapositiva, son de alto costo, son de alto volumen y resultan en un pago grupal muy alto relacionado con el diagnóstico y que podrían prevenirse razonablemente mediante la aplicación de guías basadas en la evidencia. Para el año 2013, la Agencia para la Calidad de Investigación en Salud, en su reporte Haciendo la Salud y Cuidado Más Seguro, realiza una actualización mediante un análisis crítico de la evidencia sobre las prácticas de seguridad del paciente y adopta 10 de las prácticas más seguras basadas en la evidencia. Entre estas prácticas se encuentran las precauciones de barrera para prevenir infecciones asociadas a la atención médica. No se deben utilizar abreviaturas que pueden resultar peligrosas para la atención al paciente. Usar las listas de verificación preoperatorias y de anestesia para prevenir eventos quirúrgicos. También es una adecuada práctica hacer cumplimiento estricto de la higiene de manos, así como utilizar paquetes para prevenir la infección sanguínea por catéter venoso central. Además, el uso de paquetes para prevenir la neumonía asociada al ventilador ha demostrado ser una práctica de cuidado seguro. También, el uso de paquetes para prevenir la infección urinaria asociada a sonda vesical. El uso de ecografía en tiempo real para la colocación de una vía central, así como las intervenciones para prevenir las úlceras de presión. Y por último, las intervenciones para prevenir la tromboembolia venosa. Para el presente caso, la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Salud define una práctica de cuidado seguro como un tipo de proceso o estructura cuya aplicación reduce la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al sistema de atención médica en una variedad de enfermedades y procedimientos. En su reporte del año 2013, define esas 10 mejores prácticas con base en los siguientes parámetros. Primero, el alcance del problema de seguridad, la fuerza de la evidencia de efectividad y la relevancia de la práctica de seguridad del paciente. Además, también tuvo en cuenta la posibilidad de las consecuencias perjudiciales no deseadas, cuántos eran los costos estimados de cumplir con la práctica y principalmente el grado de dificultad para implementar la práctica de seguridad. Para el 2018, el Centro de Servicios de Ayuda y Cuidado Médico publicó una lista de 14 categorías de condiciones adquiridas en el hospital que representan una seria amenaza para la seguridad del paciente que generalmente se pueden prevenir y que generan costos innecesarios al sistema de salud. Entre estas condiciones encontramos las siguientes: haber dejado objetos extraños involuntariamente dentro del paciente después de la cirugía, que se presente embolia gaseosa, que haya incompatibilidad sanguínea, que se presenten úlceras por presión, que hayan caídas del paciente dentro de la atención médica, que haya un mal control glucémico e infecciones del tracto urinario asociadas al catéter vesical. También encontramos infección asociada a catéteres vasculares, infección del sitio quirúrgico después de una cirugía de bypass de arteria coronaria,
infección del sitio quirúrgico tras una cirugía bariátrica, infección del sitio quirúrgico siguiendo ciertos procedimientos ortopédicos, la infección del sitio quirúrgico siguiendo procedimientos para implantar dispositivos electrónicos cardíacos, que se presente trombosis venosa profunda y neumotórax iatrogénico por cateterismo venoso. Una vez identificadas las 10 mejores prácticas de cuidado al paciente y las 14 condiciones adquiridas en el hospital que comprometen dicha seguridad, se genera una estrategia para alentar a los hospitales y a los sistemas de atención médica a tomar las medidas para reducir las condiciones adquiridas en el hospital. Es así como el Centro de Servicios para la Ayuda y Cuidado Médico se implementa el programa de reducción de afecciones adquiridas en el hospital a partir del año 2015. Este programa de reducción es obligatorio por la Ley de Asistencia Asequible. El Centro de Servicios para la Ayuda y Cuidado Médico revisa la lista de estas condiciones definidas en el hospital de vez en cuando y lo hace para establecer las prioridades y los incentivos de pago para los hospitales a través de este programa. Es así como el 25% de los hospitales con el peor desempeño, sujetos a esta ley, reciben una sanción financiera en forma de reducción del 1% en los fondos que otorga el Centro de Servicios para la Ayuda del Cuidado Médico. Para el año 2018, la puntuación de condiciones adquiridas en el hospital, el HAQ Score de un hospital, se utiliza para determinar su elegibilidad para la multa o reducción de pago. Este HAQ Score se construye basado en 6 medidas de calidad que son: 1. El comportamiento del indicador compuesto recalculado de seguridad del paciente. 2. La tasa de infección sanguínea asociada a catéter central. 3. Las tasas de infección del tracto urinario asociado a sonda vesical. 4. Las tasas de infección del sitio quirúrgico para las colecistectomías y las histerectomías. Además, tiene en cuenta la tasa de infección por estafilococo aureus resistente a meticilina y las tasas de infección por Clostridium difficile, lo cual implica una pérdida por parte de los hospitales de $650,000 cada año. Para observar los resultados de esta implementación de estrategias, para el año 2016 la Agencia para la Investigación y la Calidad en Cuidado en Salud publica un análisis del progreso realizado en la reducción de las condiciones adquiridas en el hospital. En esta tarjeta de puntuación sobre las tasas de afecciones adquiridas en el hospital, se evidenció que el esfuerzo en conjunto de los hospitales había dado como resultado una reducción en el 21% de la aparición o presencia de condiciones adquiridas en el hospital. Entre el año 2010 y 2015, además, el informe indicó que se evitaron 125,000 muertes asociadas a las complicaciones prevenibles en el hospital y se evitaron más de 3 millones de eventos adversos, lo cual fue bastante benéfico durante este periodo de tiempo. Se estima que estos esfuerzos colectivos ahorraron más de $28 billones en costos en atención médica. Por lo tanto, la implementación de estos esfuerzos pueden conducir a importantes mejoras en la seguridad del paciente. En la observación de los daños generados al paciente mediante la atención médica, para el año 2002 el Foro Nacional de Calidad lista 27 eventos que nunca deben suceder, los cuales han sido constantemente modificados a lo largo de los años, y para el año 2019 constaba de 29 eventos graves de obligatoria notificación, los cuales se han reunido en 7 categorías. Entre estas 7 categorías encontramos inicialmente la atención quirúrgica. Entre los eventos que pueden hacer parte de esta categoría está la cirugía en el lugar equivocado, el paciente equivocado, el procedimiento incorrecto, infección del sitio operatorio, muertes posoperatorias inmediatas. La siguiente categoría se basa en la seguridad del producto y dispositivo, en la cual el evento a resaltar como ejemplo es la muerte del paciente asociada al uso indebido de algún dispositivo o producto administrado durante la atención médica. En la categoría de protección al paciente se encuentra la incapacidad de evitar el suicidio de un paciente durante su estancia hospitalaria. En la categoría de gestión de la atención se relaciona con la muerte o lesión asociada con un error de medicación. Con relación a la seguridad medioambiental, se involucran eventos como la muerte o algunas lesiones graves relacionadas con el uso de restricciones en la seguridad biológica. En los procedimientos radiológicos encontramos como ejemplo la muerte o lesiones graves resultantes de objetos metálicos que se encuentran en el área de resonancia magnética o la exposición fuerte a material radiactivo de pacientes de manera innecesaria. Y por último, el secuestro de pacientes durante la estancia hospitalaria sería un ejemplo en la categoría de eventos criminales o delictivos. Pero, ¿por qué las iniciativas de seguridad del paciente han recibido tanta atención de los órganos legislativos, reguladores estatales, federales y de las organizaciones de mejora de la calidad del sector privado? Pues la respuesta es sencilla. La conciencia colectiva de los Estados Unidos se ha visto perturbada por los informes constantes sobre pacientes muertos o gravemente dañados por la atención que recibieron en un hospital.
Es así que los pacientes, el público y los proveedores de atención médica por igual han dicho que ya es suficiente y están exigiendo cambios en el sistema de prestación de atención médica y de esta manera poder producir una experiencia de atención al paciente segura en todos los hospitales, pues aún no se ha logrado una seguridad uniforme en el cuidado de salud, dado que todos los días los pacientes siguen sufriendo daños o casi daños en las instituciones de salud de todo el país. Por lo tanto, sabiendo que este daño no es intencional y se relaciona usualmente a una lesión que es evitable, en consecuencia, se identifica que el cuidado que se necesita para mantener al paciente con cero daño es la implementación sistemática y universal de prácticas basadas en la evidencia, que pueden conducir a mejoras apreciables y sostenibles para la seguridad de la atención médica, y así toda persona que busque atención médica puede poder esperar y recibir atención segura y confiable en todo momento. Con base en la información revisada, se van a revisar las 10 amenazas principales a la seguridad del paciente y se presentarán las prácticas ofensivas de cuidado seguro que están basadas en la evidencia y se han establecido o se han sugerido para mitigarlas. Una de las principales amenazas a la seguridad del paciente son las caídas, dado que se calcula que más o menos entre 700.000 y 1 millón de pacientes se caen en los hospitales de Estados Unidos cada año, y de estos el 30 y el 50% de las caídas resultan en lesiones. Los pacientes hospitalizados pueden correr riesgo de sufrir caídas debido a los cambios fisiológicos provocados por la afección médica, por los medicamentos que se están administrando, por el proceso de recuperación de una cirugía y los procedimientos de las pruebas diagnósticas, porque se debilita o está confundido. Es así que los pacientes lesionados por una caída requieren más atención y aparte de esto aumentan los requerimientos de tratamiento y es posible que tengan que permanecer más tiempo para recuperarse debido a la lesión asociada a la caída. Se ha mostrado que las caídas pueden aumentar la estadía en 6.3 días durante su proceso mórbido y además el costo promedio de la atención de lesiones asociadas a una caída es de aproximadamente $14.000. Estas se encuentran entre las 10 principales causas de eventos reportados por los hospitales y aproximadamente el 63% de las caídas que son reportadas resultan en muerte del paciente. Existen varios factores que contribuyen a la caída de los pacientes en hospitales. Entre ellos está la mala comunicación entre los proveedores de atención, la falta de adherencia a los protocolos y prácticas de seguridad, niveles inadecuados de orientación, supervisión o dotación del personal, deficiencias importantes en el entorno físico del paciente y la falta de una evaluación adecuada del riesgo de caídas del paciente. Con base en lo anterior, se necesita generar una serie de prevenciones para la caída y lesiones relacionadas con estas en los pacientes. Una organización eficaz para la prevención de caídas requiere un enfoque de sistemas en el que la atención, el tratamiento y los servicios se coordinen tanto por el grupo de atención como el equipo de seguridad del paciente y así minimizar el uso de restricciones y proporcionar la movilidad del paciente. Pero la prevención de caídas implica controlar los factores de riesgo de caídas en los pacientes. Por lo tanto, se ha demostrado que varias prácticas reducen la incidencia de estas caídas. Entre ellas está implementar el paquete de herramientas de prevención de caídas que sugiere la Agencia para la Investigación y Calidad de Atención en Salud, la cual ha diseñado unas estrategias para ayudar a los hospitales y a los sistemas de atención médica a implementar un programa integral de reducción de caídas y mantener los resultados positivos. En este paquete de herramientas de prevención de caídas se ofrecen precauciones que se mencionan como universales y son la piedra angular de cualquier programa de prevención de caídas en un hospital. ¿Por qué se deben aplicar a todos los pacientes en todo momento? Por lo tanto, para tener éxito, los hospitales deben capacitar a todos los equipos en la atención hospitalaria sobre la importancia de la prevención de caídas, incorporar estos nuevos hábitos de práctica en la cultura de seguridad de la organización. La precaución contra caídas se aplica en todos los entornos hospitalarios y ayuda a proteger al personal y a los visitantes de los pacientes contra lesiones. Entre los elementos del paquete de herramientas se encuentra el uso de la luz de llamada de manera adecuada y responderle adecuadamente, mantener las luces de llamadas al alcance del paciente, mantener las pertenencias personales del paciente al alcance seguro y deben haber pasamanos resistentes en los baños y los pasillos para el paciente. Ahora, si el paciente necesita movilizarse, la cama del hospital debe estar en una posición baja cuando el paciente esté descansando en la cama y levantar la cama a una altura cómoda cuando el paciente se traslada fuera de ella. También se debe mantener bloqueados los frenos de la cama del hospital, mantener los seguros de las ruedas de las sillas de ruedas en la posición bloqueada cuando esté parado el paciente. Se debe mantener al paciente siempre con calzado antideslizante cómodo y bien ajustado.
Se deben utilizar las luces nocturnas o iluminación suplementaria si es necesario, mantener la superficie de los pisos limpias y secas, limpiar todos los derrames que se presenten de manera inmediata y mantener despejadas las áreas de atención al paciente. Pues una vez identificado todos los factores que pueden contribuir a la caída y con las herramientas que nos dan para mejorar o prevenir estas caídas, se debe tener claro que sin ayuda los pacientes tienen más posibilidades de sufrir una caída durante su estancia, que el uso de estas herramientas de prevención de caídas como guía permite que los hospitales generen y apliquen estos protocolos y posteriormente los evalúen para prevenir y responder de manera eficaz a las caídas de los pacientes, brindar un fuerte apoyo de liderazgo para implementar un programa de prevención de caídas, construir un equipo para dirigir la implementación del programa de prevención de caídas y establecer las metas de mejora basada en los resultados de referencia a medida que progresa la aplicación del programa. El personal debe identificar los factores de riesgo para orientar la planificación de la atención para la prevención de caídas. Por ejemplo, se debe evaluar al paciente en busca de delirio, educar al paciente y la familia para seguir las prácticas de atención segura y así el hospital podrá tener un proceso de evaluación y poder manejar correctamente a los pacientes después de una caída. Después de la implementación, se debe evaluar a todo el personal del hospital sobre el grado en que la capacitación en prevención de caídas se ha integrado en las prácticas educativas del hospital y tomar datos para poder implementar las mejoras y mirar cuáles son los problemas de defensa y los climas que pueden provocar errores. Otro de los problemas asociados al daño al paciente durante la atención hospitalaria son las infecciones del tracto urinario asociadas a la colocación de sonda vesical. Las infecciones del tracto urinario son el tipo más frecuente de infecciones asociadas a la atención hospitalaria y representan aproximadamente el 40% de todas las infecciones asociadas a la hospitalización en los Estados Unidos. Entre 560.000 y 1 millón de pacientes desarrollan infecciones urinarias asociadas a la utilización de sonda vesical cada año, lo que genera estadías hospitalarias más prolongadas, mayores costos y posibles daños al paciente. Se calcula que más o menos resulta un costo adicional de $676 por cada admisión y $2.836 si la infección se complica con bacteremia. Y lo peor de todo es que la mayoría de las veces su uso es innecesario. Se calcula que aproximadamente la mitad de todos los catéteres colocados no son necesarios. Ahora bien, se señala que en pacientes con catéteres permanentes se debe mantener un sistema de drenaje cerrado y proporcionar el cuidado adecuado del catéter y retirarlo lo más pronto posible como estrategia benéfica para el paciente. Se ha demostrado que casi un tercio de los médicos no saben que su paciente tiene un catéter de Foley y recomiendan ordenar la suspensión de manera automática después de 2 días, o usan recordatorios del proveedor por escrito o computadorizado para asegurarse que a los pacientes se les reitere cuando ya no son necesarias. Existen muchas estrategias para la prevención de infecciones urinarias asociadas a sonda vesical y se agrupan en 3 grandes componentes. Uno de ellos son las intervenciones educativas para mejorar el uso apropiado de catéteres y las habilidades clínicas del personal en la colocación de estos. Es importante mejorar este aspecto. Otro de ellos es realizar intervenciones conductuales para asegurar la aplicación consistente de la restricción de catéter y protocolos de extracción, ojalá lo más rápido posible. Utilizar las ayudas tecnológicas específicas para mejorar la atención, como por ejemplo el uso de la ecografía vesical. Ahora bien, resulta y sucede que la Agencia para la Investigación de Calidad de la Atención en Salud propone estrategias para el manejo y aumentar la seguridad del paciente que tiene sonda vesical. Por lo tanto, proponen en conjunto con la Universidad de Michigan un paquete de atención llamado el paquete vesical, el cual se enfatiza en primer lugar en reducir el uso de los catéteres urinarios. Una vez comprendido esto, se establecen los protocolos y medidas asociadas que pueden colaborar al éxito en disminuir la tasa de infecciones urinarias. Entre ellos están generar el protocolo de interrupción de catéter urinario iniciado rápidamente por la enfermera, recordatorio del catéter urinario e indicaciones de extracción, revisar constantemente si existen alternativas de uso alterno del cateterismo urinario permanente y monitorear constantemente por medio de ultrasonido la vejiga y además entrenarse y monitorear constantemente el cuidado y mantenimiento de la inserción del mismo. Existe otro escenario perturbador en el cuidado del paciente. Se reconoce que en general Estados Unidos está afectado principalmente por el suicidio. Se ha observado que la tasa de suicidios ha incrementado en los Estados Unidos, siendo la principal causa de muerte. Se calcula que más o menos 40.000 personas en Estados Unidos mueren por suicidio cada año. Este problema también se ha reflejado a nivel hospitalario. Entre 1.500 y 1.800 suicidios de pacientes hospitalizados ocurren anualmente en los hospitales de Estados Unidos. De esos,
1.000 casos de suicidios hospitalarios fueron reportados a la Joint Commission durante un periodo de 5 años. El problema radica en que hay deficiencias en el proceso de evaluación de la atención del paciente y la evaluación del estado psiquiátrico del paciente, lo cual no permite identificar los factores comunes y contribuyen al suicidio en general. En el punto de atención, los proveedores a menudo no detectan los pensamientos suicidas de los pacientes que finalmente mueren de suicidio. Las tasas de suicidio se correlacionan fuertemente con la tasa de admisión y aproximadamente el 78% de los pacientes que se suicidaron en el hospital tenían al menos un ingreso previo, y entre el 20 y el 62% de los suicidios hospitalarios ocurrieron en hospitales en los que el paciente estaba bajo observación intermitente. Por lo tanto, la combinación mortal de una evaluación deficiente y el riesgo de suicidio de los pacientes, tanto ambientales como propios del paciente, conducen a un suicidio prevenible en los hospitales. En consecuencia, constantemente se debe evaluar el riesgo de suicidio. En Estados Unidos existe una estrategia la cual hace un llamado a la acción, que tiene como objetivo guiar las acciones de prevención de suicidio, y los Estados Unidos durante la próxima década tiene diferentes metas y objetivos que están destinados a trabajar juntos de manera sinérgica para prevenir el suicidio. Entre los programas efectivos de prevención de suicidio se establecen unas metas entre las cuales están evaluar de manera adecuada el riesgo de suicidio de los pacientes, en donde la recomendación es generar unas estrategias adecuadas para detección y tratamiento de la ideación suicida en todos los ambientes clínicos y además en todos los pacientes si es posible. Generar servicios de apoyo para pacientes con tendencia al suicidio, la cual consiste en capacitar al personal en la detención de suicidio o a través del uso de herramientas de detección rápida y temprana. Por último, se debe brindar una atención clínica adecuada y un entorno de atención seguro y libre de riesgo de suicidio. Este se divide en dos estrategias que son identificar los puntos de unión de ligaduras, que significa que hay que identificar aquellos sitios que tengan un riesgo de suspensión para los pacientes, como son cuerdas, sábanas, bolsas de plástico para la basura, elementos que pueda utilizar para atarse, cortarse o tener a disposición algún dispositivo para estrangularse. Es así como que las áreas de mayor riesgo son aquellas donde los pacientes tienen privacidad y el equipo de atención no los puede vigilar. Entonces, los peligros físicos y ambientales del suicidio incluyen el soporte de barras en las duchas, los accesorios de plomería, los desagües de fregadero, los armazones de cama y los falsos techos. Por lo tanto, los hospitales deben garantizar que los pacientes que se consideren en riesgo de suicidio sean atendidos en un entorno seguro, que haya sido revisado para asegurarse de que la arquitectura sea a prueba de suicidio y que se hayan eliminado todos los medios para cometerlo. Por el otro lado, es educar al personal en la identificación y respuesta a pacientes con ideación suicida, dado que la evaluación precisa y oportuna de los factores de riesgo de suicidio en un paciente es la base de un programa de prevención de suicidio eficaz y una herramienta diagnóstica importante, ya que los pacientes a menudo no revelan la ideación suicida, y generar un ambiente seguro en crisis de suicidio. Otros problemas asociados a la lesión del paciente durante una atención médica es la presencia de objetos quirúrgicos retenidos involuntariamente después de la cirugía. Estos representan un riesgo significativo de infección que puede ser fatal, y entre otros riesgos están las perforaciones y los granulomas, y finalmente los más frecuentes son la perforación intestinal y la sepsis. Una investigación realizada por la Clínica Mayo encontró que durante un periodo de 4 años la tasa de elementos quirúrgicos retenidos fue de 1 por cada 5.500 cirugías. Es más probable que estos eventos ocurran como resultado de situaciones anómalas, como son cirugía de emergencia, cambios inesperados en el procedimiento quirúrgico, un índice de masa corporal alto del paciente y la falta de recuento de los elementos. Durante el periodo de 7 años se notificaron 772 casos, de los cuales se estimó que el costo adicional por atender un paciente está entre $166.000 y $200.000 por cada incidente. Con base en la información obtenida, la OMS ha establecido las pautas de cirugía segura, según la cual en los hospitales debe tener la política y los procedimientos escritos para contar los artículos quirúrgicos en el quirófano. Esa política debe especificar 4 elementos. ¿Cuándo se realizarán los recuentos quirúrgicos? ¿Quién es el responsable de realizar los conteos? ¿Qué elementos se van a contar? ¿Y cómo se documentarán los recuentos, incluyendo los recuentos incorrectos? Las recomendaciones de la OMS para prevenir la retención de instrumentos y compresas comprende 14 pasos que incluyen, entre otros, realizar el recuento completo de las compresas, de los objetos punzantes, artículos diversos, y se debe realizar un recuento al menos al principio y al final de cada
caso elegido. Se debe mantener un recuento de todos los elementos contados durante la cirugía y contar y registrar cualquier artículo agregado durante el procedimiento al ingresar al campo estéril. Idealmente usar hojas de conteo preimpresas para compresas, objetos punzantes, instrumentos que se deben utilizar en el registro del paciente. Es así como entre las estrategias está el recuento de compresas, donde la OMS recomienda que se deben completar un recuento de compresas inicial para todos los procedimientos no exentos antes de inicio del procedimiento, antes del cierre de la cavidad, antes del cierre de la herida y al cierre de la piel. En el recuento se deben incluir gasas, compresas de laparotomía, hisopos de algodón y disectores. La OMS recomienda que solo se usen compresas detectables por rayos X en las cavidades corporales y las compresas deben estar completamente separadas durante el conteo y no deben contarse las cintas adheridas. El otro ítem son los recuentos de objetos punzantes. En este punto la OMS recomienda que los objetos punzantes se cuenten 1 antes de inicio del procedimiento, 2 antes del cierre de la cavidad dentro de una cavidad, antes del cierre de la herida y por último al cierre de la piel. Las agujas de sutura deben contarse y conciliarse con el número marcado de suturas en el paquete. Las agujas no deben dejarse sueltas sobre una mesa, deben estar contenidas en un contador de agujas o en un recipiente. Y por último, el recuento instrumental, donde la OMS recomienda que los instrumentos se cuenten antes del inicio del procedimiento, antes del cierre de la herida. Un objetivo es que los juegos de instrumentos deben estar estandarizados, por ejemplo, el mismo tipo y el mismo número de instrumentos en cada juego de instrumentos, y los componentes deben contarse individualmente y todos los componentes deben enumerarse por separado. Se deben tener en cuenta todas las partes de un instrumento roto o desmontado. No se debe sacar ningún instrumental quirúrgico hasta el final del procedimiento. Además, otro de los problemas asociados a la atención insegura al paciente es la infección del sitio quirúrgico. En un contexto general, se ha tenido en cuenta que más o menos en un año se producen 722.000 infecciones asociadas o adquiridas durante la hospitalización, sobre todo en el área de cuidado intensivo. Aproximadamente de estos, 75.000 pacientes mueren durante esa hospitalización. Es así como el CDC informa que una de las progresiones del hospital está dirigida a la reducción de 5 infecciones adquiridas durante la hospitalización, que son las infecciones asociadas a la colocación de línea central, las infecciones del tracto urinario asociadas a sonda vesical, las infecciones del sitio quirúrgico, las infecciones por Clostridium difficile y por último las infecciones del torrente sanguíneo por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Pero de todas estas infecciones adquiridas en el hospital, las infecciones del sitio quirúrgico son las más comunes y costosas. De hecho, representan hasta el 20% de todas las infecciones adquiridas en el hospital. Se calcula que más o menos se presentan entre 160.000 y 300.000 cada año en los Estados Unidos. Aproximadamente de los 80 millones de cirugías que se realizan al año, más o menos 1.5 millones de estas cirugías se complicarán por alguna infección del sitio quirúrgico. La incidencia, por lo tanto, se calcula que está subestimada dado los desafíos de seguirla después de la cirugía, pero más o menos representa un incremento del riesgo entre 2 y 11 veces más, aumentando la hospitalización entre 7 y 11 días más, lo que estima un gasto entre 3.5 y 10 billones de dólares anuales en costos innecesarios al sistema de salud. Para la prevención de la infección del sitio quirúrgico, el CDC y el Comité Asesor de Prácticas de Control de Infecciones en el Cuidado de Salud han publicado unas guías que mantienen actualizadas y revisadas mediante evidencia para que se mantenga una adecuada prevención de la infección del sitio operatorio. Entre las recomendaciones están: antes de cirugía, los pacientes deben ducharse o bañarse o usar algún agente antiséptico al menos la noche anterior a la cirugía. Se utiliza la profilaxis antibiótica solamente cuando está indicada. La piel debe prepararse en el quirófano y esta debe ser realizada mediante la utilización de un agente que tenga alcohol con base a menos que esté contraindicado. Aunado al anterior, se recomienda durante la cirugía implementar un adecuado control glicémico con cifras inferiores a 200 miligramos por decilitro. Claramente se debe mantener una normotermia en todos los pacientes que estén sometidos a cirugía y después de la cirugía y durante la cirugía se debe administrar una FiO2 superior a la normal para que haya un buen control de la infección en el sitio operatorio. Ahora bien, otro problema es la infección sanguínea asociada a línea central o catéter central. Aunque estos brindan un acceso bueno a los vasos del cuello con un sitio próximo al corazón que permite proporcionar medicamentos por vía venosa de manera segura, son la principal causa de infección del torrente sanguíneo asociadas con atención médica.
Se calcula que más o menos 249.000 infecciones sanguíneas ocurren en hospitales de Estados Unidos cada año, y un tercio de estas ocurren en la unidad de cuidados intensivos. Con más de 15 millones de días de catéter en UCI al año, por lo tanto el impacto de las infecciones sanguíneas es sustancial, y como consecuencia del efecto financiero negativo, cada episodio de infección sanguínea asociada a catéter central puede aumentar la duración de la hospitalización de un paciente entre 7 y 21 días y generar un costo adicional de aproximadamente $37.000 por cada paciente. Por lo tanto, se estima que al año hay una elevación de costos de $2.68 billones por atención de infecciones sanguíneas asociadas al catéter central. Para la prevención de la infección sanguínea asociada a catéter central, el CDC, mediante el Comité Asesor de Prácticas del Control de Infecciones en el Cuidado de la Salud, ha establecido varias pautas basadas en la evidencia para prevenir las infecciones relacionadas con el catéter intravascular, de las cuales salen 100 recomendaciones que están agrupadas en 5 áreas. La primera es educar y capacitar al personal de atención médica que inserta y mantiene los catéteres. Usar las máximas precauciones estériles durante la inserción del catéter venoso central. Usar clorhexidina a más de 0,5% con alcohol para la antisepsia de la piel. Evitar el reemplazo de rutina de los catéteres venosos centrales como una estrategia para prevenir la infección y usar catéter venoso central a corto plazo con antiséptico o antibiótico y apósitos impregnados con clorhexidina si la tasa de infección no está disminuyendo a pesar de la adherencia de las otras estrategias. A partir de las pautas de prevención de la infección del sitio de inserción de la línea central, salen las recomendaciones de prácticas seguras para dichos procedimientos. Esas incluyen 5 prácticas en el momento de la colocación del catéter central, 5 prácticas para prevenir la infección después de la inserción del catéter venoso central y 3 prácticas organizativas para prevenir la infección sanguínea asociada a la colocación del catéter venoso central. Las prácticas organizativas, que son una recomendación de la Agencia para la Investigación y la Calidad en el Cuidado de Salud, incluyen intervenciones educativas, listas o paquetes de verificación de catéteres y equipos especializados en la inserción de catéter venoso. El uso en conjunto de estas prácticas de cuidado seguro basada en la evidencia han demostrado ser una estrategia preventiva exitosa para prevenir las infecciones sanguíneas asociadas a la línea central. Ahora bien, el error de medicación puede ocurrir en cualquiera de las etapas del manejo de la medicación según la Academia Nacional de Ciencias. Los errores relacionados con la medicación dañan 1.5 millones de personas cada año. Generalmente está asociado a la gestión de medicación, la cual comienza con el proceso de pedido y prescripción y continúa con el traslado del pedido, la dispensación, entrega de medicamentos, la dispensación del medicamento al paciente y el seguimiento después de su administración. El manejo de la medicación está plagado de trampas y errores y peligros potenciales. Entre ellos encontramos medicamentos que se parecen, el uso de abreviaturas confusas en las órdenes e ilegibles, poco claras, la selección del paciente equivocado, el medicamento incorrecto, el momento incorrecto, la frecuencia incorrecta, la dosis incorrecta, la forma incorrecta por ruta incorrecta. De tal manera que eso hace que se generen efectos adversos por un medicamento que se definen como un evento que causa daño a un paciente como resultado de la exposición a un medicamento. Se calcula que estos eventos representan un tercio de todos los eventos adversos en los hospitales y afecta aproximadamente a 2 millones de pacientes hospitalarios realizados cada año. Casi el 5% de estos pacientes experimentan un evento adverso a medicamentos. Los pacientes que experimentan este tipo de eventos adversos pertenecen en el hospital entre 1.7 y 6 días más de hospitalización. Existen 4 grupos de medicamentos los cuales representan el 50% de los efectos adversos observados en los pacientes, sobre todo en el área de medicina de urgencias del hospital. Entre ellos están los anticoagulantes orales, porque el problema de seguridad es el sangrado, los agentes antidiabéticos, cuyo problema está asociado principalmente a hipoglicemia, los antiplaquetarios, cuya seguridad está también relacionada con el riesgo de hemorragia, y los analgésicos opioides, cuya preocupación es la sedación excesiva seguida de la depresión respiratoria o la sobredosis accidental. Hay que tener en cuenta que existen otros problemas como las infecciones por mal uso de los viales de administración de fármacos de alerta máxima como la insulina, el cloruro de potasio y la heparina. Estos medicamentos de alerta alta representan entre el 48 y el 50% de todos los efectos adversos por medicamento. La División de Prevención y Análisis de Error en la Medicación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos administra un programa de prevención de errores de medicación que analiza los informes de errores enviados para determinar la causalidad y brinda soluciones a la comunidad de atención médica para reducir el riesgo de errores de medicación. De esta manera, esta dirección inicialmente revisa los nombres de la propiedad del etiquetado, el empaque y diseño de los productos antes de la aprobación del medicamento
para ayudar a prevenir errores de medicación. Es así como la Sociedad Americana de Farmacéuticos del Sistema de Salud establece las pautas para prevenir errores de medicación en los hospitales. En ella, los errores de medicación pueden ocurrir en cualquier punto del sistema de uso de medicación. El farmacéutico debe participar en las reuniones multidisciplinarias de la organización, representando un papel activo en la evaluación y seguimiento del proceso de uso de medicamentos en todo el hospital o sistema sanitario. Esta gráfica resume las pautas que están destinadas a proporcionar a los farmacéuticos recomendaciones prácticas y mejores prácticas para prevenir y mitigar el daño del paciente debido a errores de medicación en el entorno del sistema de salud. Estos 11 pasos son: 1. Planificar las prácticas seguras de medicación, en donde los hospitales deben tener un programa integral que incluya un líder de seguridad de medicamentos, elementos claves establecidos para proporcionar la estructura de prácticas de medicamentos seguros y un plan estratégico. Los elementos de apoyo clave incluyen la cultura de seguridad basada en principios de cultura justa, un sistema de notificación de eventos, un equipo interdisciplinario de seguridad de medicamentos, una filosofía de mejora continua con respecto a la presentación de errores y daños y diseños fuertes que evalúen y reduzcan el riesgo de errores. Después encontramos la selección y adquisición. En este punto, la seguridad de los medicamentos incluye seleccionar los medicamentos apropiados que se almacenen en el hospital y obtener de manera segura y efectiva los medicamentos de los fabricantes o mayoristas. Las mejores prácticas para disminuir el riesgo de error durante el proceso de selección y adquisición contiene 5 categorías. Primero, el formulario de evaluación y gestión. 2. Concentraciones estándar. 3. Monitoreo de alertas de seguridad. 4. Adquisición segura. Y 5. Gestión de la escasez de medicamentos. Después de esto, el almacenamiento, en el cual la disposición cuidadosa de medicamentos en la farmacia en todo el hospital puede ayudar a reducir el riesgo de medicación. La disposición del producto para ayudar a minimizar la selección involuntaria del producto o forma de dosificación incorrecta. Los pasos para minimizar la selección de forma de dosificación del producto incorrecta en la farmacia incluye el uso de escaneo de códigos de barra, proporcionar adecuado espacio para cada medicamento y concentración, asegurarse de que las etiquetas de los frascos estén orientadas hacia adelante para cada forma de dosificación o vía de administración, separar los pares que se confunden con frecuencia, se debe dar los medicamentos de alerta alta y los medicamentos parecidos, usar etiquetas o alertas cuando sea apropiado. Después del almacenamiento viene la administración de pacientes. En este se debe tener un historial de medicación y realizar una conciliación de medicamentos en el momento de admisión del paciente al hospital. Es un paso crucial para prevenir errores de medicación. La farmacia debe proporcionar en el proceso de obtención un historial de medicación precisa. Pedido, traducción y revisión. De los errores comunes de pedido incluyen la omisión de pedidos incompletos, poco claros, medicamento incorrecto, momento incorrecto, pérdida, alergia al medicamento, paciente incorrecto. Los proveedores deben tener en cuenta las siguientes al solicitar los medicamentos. Primero, la evaluación del paciente. 2. Pruebas de diagnóstico de seguimiento. 3. Diagnóstico. 4. Historial del paciente. 5. Selección y dosis adecuada del medicamento. 6. Terapias concomitantes. 7. Duración de la terapia. Un solo error en cualquiera de sus pasos podría resultar en un evento adverso al medicamento. Después de esto, la preparación. Los errores comunes de preparación incluyen la concentración incorrecta, medicamento incorrecto, pérdida de la solución diluyente y del volumen incorrecto, preparaciones hechas para el paciente de manera incorrecta o preparaciones para la administración por la ruta incorrecta. Las pautas describen estrategias de prevención de errores para la preparación de medicamentos que incluyen controles dobles independientes, el uso de código de barras, prácticas seguras de composición, composición estéril y la necesidad de una educación y capacitación adecuada al personal de farmacia. La dispensación. Todos los medicamentos en situaciones que no son de emergencia deben ser revisados por un farmacéutico que esté calificado y capacitado para realizar una revisión adecuada, un proceso en el que el técnico de farmacia realiza una doble verificación antes de dispensar el medicamento. El farmacéutico debe revisar la orden de medicación original y asegurarse que todo el trabajo realizado por el personal de apoyo o mediante el uso de dispositivos automatizados sea verificado por medios manuales o tecnológicos. La administración. En esta los errores comunes incluyen el paciente equivocado, la ruta incorrecta, la forma de dosificación incorrecta, hora incorrecta, pérdida de velocidad incorrecta y medicamento incorrecto, entre otros de administración de medicamentos, son el resultado de dosis perdidas y errores de omisión. Los médicos junto a la cama pueden evitar que un número significativo de errores de prescripción y dispensación lleguen al paciente. El seguimiento. Las 5 causas principales de errores de medicación en un proceso de monitorización son falla,
de monitorear los efectos de la medicación. Interpretación incorrecta de los datos de laboratorio usados para monitorear los efectos de la medicación. 3. Transcripción incorrecta de los valores de las pruebas de laboratorio. Sincronización incorrecta de monitoreo. Y 5. Momento incorrecto de monitoreo de la concentración sérica. Los hospitales deben capacitar al personal para identificar los efectos adversos de los medicamentos que presenten los pacientes y brindar orientación sobre cómo responder a las reacciones adversas a los medicamentos. Alta del paciente. Los farmacéuticos deben contribuir a observar resultados positivos para los pacientes, a la educación de los pacientes para prepararlos y motivarlos a seguir los regímenes farmacéuticos y planes de control después del alta. Las pautas describen los beneficios del proceso de conciliación de medicamentos, particularmente al momento del alta, y la importancia de informar al paciente de los nombres de sus medicamentos, los motivos de uso, de las horas en que se administra, correcta dosis y llevar actas de control de seguridad en el sistema de uso de medicación. Y por último, la evaluación. Los hospitales deben evaluar continuamente sus sistemas y procesos para evitar errores de medicación, además de la evaluación proactiva de errores utilizando el modo de falla y el análisis de efecto. Los hospitales deben usar métodos de evaluación retrospectivos para determinar las causas fundamentales de los eventos y desarrollar planes de acción para mejorar los procesos con el objetivo de minimizar la probabilidad de que el evento vuelva a ocurrir. Estos momentos incluyen el análisis de causa raíz, evaluación del uso de medicamentos, la mejora de la calidad y la detección de eventos. A través de la detección de eventos, los médicos pueden comprender los riesgos que ya están presentes en su hospital a fin de reducir los errores de medicación prevenibles. Ahora bien, cuando nos enfrentamos al problema de las úlceras de presión, hay que entender que la tasa de estas se ha incrementado en hospitales y hogares de ancianos a medida que aumenta el número de pacientes obesos, diabéticos y ancianos. Al final de los 12 años de observación se encontró que la incidencia de úlceras por presión aumentó aproximadamente en un 80% y se estima que 2.5 millones de pacientes desarrollarán una úlcera de presión y que de estos 60.000 pacientes morirán por complicaciones relacionadas con las úlceras de presión adquiridas en el hospital. Esto va a equivaler a un costo de tratamiento de aproximadamente 11 billones de dólares anuales, lo cual representa una etapa avanzada para poner en peligro la vida de los pacientes. Los pacientes con úlcera de presión necesitan más atención, más recursos y tienen estadías hospitalarias mucho más prolongadas. Entre las estrategias preventivas para el manejo de las úlceras de presión se establecen tres importantes componentes que son: primero, aplicarlas el paquete de úlceras por presión de la Agencia de Investigación y Calidad de la Atención en Salud. Segundo, aplicar los espacios esenciales del Instituto para la mejora del cuidado de salud para prevenir las úlceras de presión. Y tercero, aplicar la guía de práctica clínica para la prevención y el tratamiento de las úlceras de presión. Ahora bien, el paquete para mejorar el manejo y prevención de la aparición de úlceras por presión en los hospitales, realizado por la Agencia para la Investigación y Calidad del Cuidado del Paciente, se describen los elementos y los beneficios del uso de este paquete, dado que la implementación de las mejoras prácticas incluidas en el paquete de úlceras de presión junto a la cama es una tarea extremadamente compleja, lo que hace que la prevención sea un objetivo desafiante. La prevención de las úlceras por presión tiene un enfoque interdisciplinario de la atención del paciente y un enfoque de sistemas. Tanto las enfermeras como los médicos, los dietistas, los fisioterapeutas y los pacientes y sus familiares deben trabajar juntos de manera multidisciplinaria y coordinada para implementar y monitorizar las estrategias de prevención de las úlceras de presión. Por lo tanto, esa estrategia se personaliza a cada paciente y debe llevarse a cabo muchas veces al día para que sean eficaces. El paquete de úlceras de presión tiene tres componentes. 1. La evaluación integral de la piel. 2. La evaluación estandarizada de riesgos de úlceras de presión. Y 3. La planificación e implementación de atención para abordar las tareas y las áreas de riesgo. Es así como el objetivo obvio es implementar prácticas de atención para que el paciente no desarrolle una úlcera por presión durante la hospitalización. Por otro lado, el Instituto para la Mejora del Cuidado en Salud también hace unas recomendaciones para prevenir las úlceras por presión, identificando 6 prácticas de cuidado esencial. La primera es realizar una evaluación de admisión de úlceras de presión para todos los pacientes, incluida una evaluación del riesgo de lesión de piel del paciente. 2. Reevaluar el riesgo para todos los pacientes a diario. 3. Inspeccionar diariamente la piel de los pacientes en riesgo. Además, se debe controlar la humedad, ya que los pacientes con piel húmeda son más vulnerables a las úlceras de presión.
Se debe optimizar la nutrición y la hidratación de la piel constantemente y minimizar la presión reposicionando al paciente cada 2 horas y utilizando superficies reductoras de presión. Hay que tener en cuenta que para estos a veces se utiliza el reloj de cambio de posición para de esta manera colaborar a este sexto objetivo. Con relación a la neumonía asociada al ventilador, se sabe que es una de las complicaciones graves de los pacientes con ventilación mecánica, además de otras como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el neumotoras, la embolia pulmonar, la atelectasia lobar y el edema pulmonar. Esta se desarrolla dentro de las primeras 48 a 72 horas posteriores a la intubación orotraqueal y aproximadamente 250.000 neumonías asociadas al ventilador ocurren en los hospitales de Estados Unidos cada año, y entre el 8 y el 28% de los pacientes ventilados mecánicamente tendrán alguna complicación relacionada. La neumonía asociada al ventilador es la infección más común que se adquiere en la UCI y representa el 25% de todas las infecciones. Por lo tanto, se configura como la principal causa de muerte de las infecciones adquiridas en el hospital. Aproximadamente el 15% de los pacientes con ventilación mecánica desarrollan neumonía adquirida asociada al ventilador. Es así que los pacientes ventilados que desarrollan esta tienen una tasa de mortalidad significativamente más alta. El riesgo de mortalidad es un 10% mayor, lo que resulta en un total de 25.000 muertes atribuibles a la neumonía asociada al ventilador cada año. Los pacientes deben desarrollar la neumonía asociada al ventilador permanecen en un promedio 4 días adicionales en la UCI, lo que termina costando entre 2.19 y 3.17 billones de dólares cada año. Según la evidencia, muchos casos de neumonía asociadas al ventilador pueden prevenirse mediante la estricta adherencia a una variedad de estrategias preventivas. La primera de ellas es la elevación de la cabecera de la cama a una posición semi-recostada que es más o menos a 30 grados, que en un ensayo disminuyó en un 18% las neumonías asociadas al ventilador. La segunda es la interrupción diaria de la sedación para pacientes ventilados, la cual, combinada con el programa de evaluación sistémica con respecto a la preparación para el destete, resulten en una duración más corta de la ventilación mecánica. De esta manera, la prevención de la neumonía asociada al ventilador puede salvar entre 14.000 y 20.000 vidas cada año en los Estados Unidos. Si las mejores prácticas para prevenir la neumonía asociada al ventilador se aplicaran de manera universal a los pacientes con ventilación mecánica, es así como se recomiendan 4 prácticas para prevenir la neumonía asociada al ventilador. La primera es elevar la cabecera a 30 grados. Segundo, administrar las vacaciones de sedación. Tercero, hacer un cuidado diario bucal con clorexidina. Y 4, utilizar los tubos endotraqueales de succión subglótica. Por otro lado, la Sociedad de Epidemiología del Cuidado en Salud de América desarrolló sus propias estrategias para prevenir la neumonía asociada al ventilador en la UCI. Se asoció a la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, la Sociedad de Hospitales y la Joint Commission, entre las cuales se encuentran las anteriores, y agrega las siguientes estrategias específicas tanto para población adulta, pediátrica o neonatal. En las de adultas se encuentran evitar la intubación si es posible y usar ventilación con presión positiva no invasiva siempre que sea posible. Minimizar la sedación y tratar a los pacientes ventilados sin sedantes siempre que sea posible. Elevar la cabecera de la cama entre 30 y 45 grados. Además, se debe mantener y mejorar el acondicionamiento físico proporcionando ejercicio y movilización temprana. Minimizar la acumulación de secreciones por encima del manguito del tubo endotraqueal, además de proporcionar tubos endotraqueales con puertos de drenaje de secreción subglótica. Si se calcula que los pacientes van a durar más de 48 a 72 horas sin tuba. Otro de los problemas que se puede presentar es que se realice una cirugía en el lugar incorrecto, en el paciente incorrecto o que se le realice el procedimiento incorrecto. En el 2016 finalizó un periodo de 3 años de observación en el cual se informaron 297 casos de cirugía en el lugar equivocado, el paciente equivocado o en el procedimiento incorrecto. En esta base de datos eventos centinela se informó que un total de 2.524 eventos centinela se presentaron durante el mismo periodo, lo que convierte este problema en el segundo más altamente reportado, lo que representa el 12% de todos los casos reportados. El Centro de la Transformación de la Atención Médica de la Joint Commission, en colaboración con 8 principales hospitales, identificó 29 causas principales de cirugía en el lugar incorrecto, los cuales ocurrieron durante la programación, la atención preoperatoria y en la sala de cirugía, que están llenos de trampas de error que brindan oportunidad para dañar al paciente si no se anticipa o se controla. Cada año se realizan 40 millones de procedimientos quirúrgicos,
lo que representa una tasa de mortalidad entre el 7.5 y 17% para ciertos procedimientos, pero en los estudios retrospectivos indica que los eventos nunca relacionados con la cirugía ocurren de en uno en cada 12.248 cirugías en los Estados Unidos. Con relación a la prevención, la Joint Commission ha sido el líder en el desarrollo y mandato del uso del protocolo universal desde el 2003, y así como las demás entidades y la OMS ofrecen este protocolo como la solución a su objetivo de cirugía segura salva vidas. El objetivo número 1 del equipo que va a operar al paciente correcto en el sitio correcto es más un proceso de 3 pasos y cada paso es un complemento y proporciona salvaguardas adicionales y redundancia en el proceso de confirmar al paciente. El sitio y el procedimiento correcto entre los pasos a realizar se encuentra el primero, la verificación. En esta, los miembros del equipo de atención verifican al paciente el sitio, el procedimiento correcto en cada etapa del proceso, desde el momento en que se toma la decisión de operar hasta el momento en que el paciente se somete a la cirugía. La verificación ocurre cuando el procedimiento está programado en el momento de la admisión, al ingresar al quirófano, en cualquier momento en que la responsabilidad del cuidado del paciente se transfiera a otra persona y antes de que el paciente abandone el área preoperatoria o ingrese al procedimiento o cirugía en la habitación. Después se realiza el marcado del sitio y los sitios en los que se opera deben estar claramente marcados. Esto es particularmente importante en los casos que involucre lateralidad, múltiples estructuras o niveles múltiples. La marca debe estar en el sitio de la operación o justo a él sin ambigüedades, claramente visible y hecha con un marcador permanente por el cirujano que se realiza el procedimiento. La participación del paciente es importante, por lo que el marcado del sitio debe realizarse mientras el paciente esté alerta cuando sea posible y por último, la pausa quirúrgica o tiempo muerto, la cual debe hacerse antes del procedimiento y antes de la incisión para confirmar al paciente el procedimiento y el lugar de la operación. Todos los miembros del equipo deben participar activamente en el proceso. Una lista de verificación es una herramienta invaluable para asegurar que todos los pasos del protocolo universal se cumplen y se realizan. La OMS proporciona una lista de verificación de seguridad quirúrgica que orienta las prácticas de cuidado seguro que deben seguirse antes de 1. La inducción de la anestesia. 2. Antes de la incisión de la piel y antes de que el paciente abandone la sala de cirugía. Si bien en estas listas se incluyen los 3 momentos principales del protocolo universal, también sirve como aviso recordatorio para varias otras prácticas seguras como completar la verificación de seguridad de la anestesia, el reconocimiento de las vías respiratorias, la pérdida de sangre, toda la anticipación de procesos críticos y administración de profilaxis antibiótica, confirmación de esterilidad de los equipos y recuento de instrumentales, esponjas y agujas. Por lo tanto, como conclusión podemos afirmar que se describieron las 10 principales amenazas a la seguridad del paciente en los hospitales y las prácticas de atención segura o estrategias ofensivas que se han demostrado mitigan esas amenazas y protegen a los pacientes de daños. También podemos afirmar que las estrategias ofensivas implican la aplicación constante y el cumplimiento de los paquetes de atención al paciente y otras pautas clínicas que se centran en eliminar las amenazas y peligros en un proceso o procedimiento que puede causar daño al paciente. También se amplía la capacitación en equipo, un enfoque ofensivo para la seguridad del paciente, lo cual está logrando un gran progreso hacia el objetivo de eliminar todos los daños prevenibles al paciente. Y por último, las pautas actuales y las estrategias de prevención de daños comprobadas que se enfocan en las 10 principales prioridades de seguridad del paciente fueron revisadas claramente encontrando sus causas y su posible mecanismo de prevención. Muchas gracias.